Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Perdone para la demora, tuve muchas tormentas aquí en Buenos Aires. Bueno, Por pero favor, aquí. ningún inconveniente, no hay problema. Ya acá estamos, que es lo importante. Muy bien, comenzamos entonces Comenzamos. con... Sí, Sí, muy bien. me pareció importante preguntarte para que, bueno, que le cuentes a la audiencia, a quienes no te conocen, un poco hace cuánto estás en Argentina y relacionando con eso, ¿qué es lo que por ahí más te costó acostumbrarte, siendo que, bueno, que es un país tan diferente a Alemania, una cultura tan distinta? ¿Qué es lo que por ahí, viste, aún hoy decís, a esto todavía no sé si me acostumbro? Sí, bueno, mi nombre es Lars Anderlicht, soy el representante de la Fundación für den Glauben para la Libertad. Es una organización no gubernamental de Alemania. Y estoy aquí en Buenos Aires hace un poco más que un año. Desde diciembre 2018. Bueno, Ok, y antes de mi tiempo aquí no estuve en Alemania, lo que es interesante. Yo estuve en Corea del Sur, en ASEAN. Es una cultura completamente diferente o ok. distinta. Y creo que en Alemania, bueno, normalmente estoy en Alemania 2 veces por año para una semana o 2 semanas, pero viví en Alemania la última vez hace 8 o 9 años. Bueno, o Ok, sea, hace un tiempo entonces. hace mucho tiempo, en el mundo, en otros países, y claramente, Latinoamérica, Argentina es diferente, pero digamos lo que es relativamente agradable. Bueno, Argentina es un país, digamos, un poco multicultural. Es un país de inmigración. Bueno, claramente tiene una cultura español, pero hay mucha gente de familias europeas. Y eso por eso es una cultura un país multicultural. Por eso es relativamente fácil integrarse. Y además, bueno, la lengua española es una lengua relativamente fácil, comparada con coreano o japonés. Bueno, yo estuve muchas veces en Japón también, y Mira, no sabía eso. estos son lenguas que son muy, muy difíciles, y por eso, son países, son culturas de no inmigración, Claro. digamos. Es una cultura un poco más cerrada, conservadora. Por eso fue un tiempo muy interesante, pero fue un poco más complicado que aquí en Argentina y en Ujú. América del Sur. Muy bien. ¿Y hay algo que todavía digas, bueno, con la cultura me pude amigar, pero no sé, se me ocurre a mí? A mí yo te digo cuál se me ocurre, quizás la impuntualidad que nos caracteriza a los argentinos. Ah, Pero digo, no sé, bueno, ¿hay algo? Digamos, creo que es un mito que los alemanes son puntuales y Ah, ok. ordenados, estructurados. No es como así. Bueno, creo que es una mitología, pero Bien. estamos en el tema porque lo que a mí no me gustó es la situación actual. Y Ujú. este cierra de un país, o estamos todos cerrados. Todo es cancelado, todo Sí. es tranquilizado, ¿En todo es cerrado. Alemania se tomó en algún momento la medida de un confinamiento obligatorio o fue simplemente una sugerencia? ¿Cómo se decidió allá? En Alemania Sí. hay restricciones también, claramente. Ujú. No hay una cuarentena general. Bueno, con algunas excepciones, hay Ok, algunos lugares donde mucha gente son infectados, pero en general no hay una cuarentena. Hay restricciones. ujú, Claramente, la vida pública, son teatros, restaurantes, bares, iglesias, escuelas, colegios, universidades son cerrados también, o fueron cerrados, porque en esta semana la vida es parcialmente reactivado, digamos, sí, pero para más o menos 6, 7 semanas muchas cosas fueron cerrados también.
Pero bueno, no cuarentena general. Y bueno, aquí tenemos una cuarentena general, en otros países también, no es una cosa únicamente aquí en Argentina, hay Sí, otros países también, Italia, España, etcétera. Pero lo que pasa es que, bueno, lo que me molesta es la falta de una oposición. Porque, bueno, claramente una gestión, un gobierno puede hacer, puede cerrar, puede decir, bueno, ahora cerramos el país. sí. Pero en una cultura pluralista, en una cultura republicana, democrática, liberal, etcétera, Ujú, debe existir una oposición totalmente. diciendo que no funciona. Bueno, es muy importante cerrar digamos, algunas áreas para evitar una distribución del pandemia del virus, lógicamente. Pero lo que pasa es que la economía, la vida social, la salud mental de la gente, de los niños, etcétera, es y será afectado muy gravemente. Y Ujú. eso debe ser un tema para liberales, para en general, para una oposición, diciendo no se puede cerrar un país para meses, no solamente Sin para una duda, semana, para meses. Ese es el sin punto, ¿no? dudas. Sin dudas. Y te agrego, no sé si coincidís, pero bueno, la importancia de una oposición en estas circunstancias y además el peligro que genera el hecho de que quizás la oposición en este momento esté desdibujada o en un segundo plano, el peligro que esto produce a la hora de discutir quizás una política de gobierno, que pareciera que, bueno, el Estado en este momento tiene como una suerte de verdad revelada y que lo que se diga desde el gobierno es la verdad y que si uno lo discute es el malo, digamos. Bueno, Sí. el peligro que genera para esto justamente el hecho de discutir o de ponerse en contra quizás en una medida gubernamental en este momento. Sí, bueno, claramente, bueno, otra vez, Argentina y muchos países tienen sociedades abiertas, con diferentes intereses y opiniones y posiciones, etcétera, etcétera. Ujú. Y bueno, lógicamente, bueno, deberían tener, o deberían articular, ¿cómo se dice? Expresionar estas posiciones. Y bueno, es un poco, bueno, es más o menos lo mismo que podemos observar en Alemania también, porque en Alemania, otra vez, hay solamente restricciones, Sí, recomendaciones, pero por otro lado, la canciller Angela Merkel, que es muy popular en el mundo, en Alemania, en el mundo, pero ella es un poco como Alberto. Bueno, ella es la representante del Sierra, la filosofía, la política de Sierra y de ujú, cancelación, etcétera. Bueno, es un poco autoritario, lo siento mucho, pero tiene esta posición también, este sí, comportamiento, y bueno, pero gracias a Dios, hay una oposición, los claro, liberales, por ejemplo, en Alemania, y porque es lo que se puede observar en varios países es esta tendencia de un autoritarismo, sí. diciendo que, bueno, tenemos que proteccionar la vida en general, tenemos que Eso, evitar, sí. y eso es una posición moral, una posición ética, y es muy difícil de articular posiciones diferentes. Claramente, un Estado tiene que proteccionar la vida de su gente, de la población, Claro. lógicamente, pero hay otras tareas, ¿cómo se dice?, destinos también, ¿no? Otras obligaciones para un Estado y para la política. Totalmente, totalmente. La importancia de, bueno, de los límites al poder, ¿no? Y Sí. bueno, otra cuestión que iba a consultarte justo va en líneas con esto, es si te preocupa que estemos frente a un nuevo paradigma donde los populismos, el intervencionismo estén a la orden del día.
Sí, bueno, hay un riesgo, claramente. Bueno, depende un poco del país. Bueno, Ujú. aquí en Argentina, bueno, no estoy seguro. Espero que no, lógicamente. Espero que Todos. cuando, lógicamente, claro, y bueno, cuando la situación se normalice un poco en, no Ujú. sé, en un mes, en 2 meses, algo así, espero que la discusión sea un poco más racional y un poco más diferenciada. Ok. Y entonces podemos hablar de la economía también y otra vez de la salud de los niños que no tienen clase, etcétera, etcétera. Por eso soy optimista que, bueno, no quedamos en esta situación digamos, casi autoritarismo. Y lo mismo en Alemania, en muchos países en Europa, en la Unión Europea en general, bueno, que el discurso, la discusión será un poco más racional, un poco más tranquilo y diferenciado. Bueno, hay algunos países en Europa, ¿no? En ese caso soy muy pesimista, en el caso de Rusia también. Y bueno, hablamos del populismo, es otra cosa. Bueno, autoritarismo es una cosa, populismo es otra cosa. Bueno, si Sí. tienen que ver con el uno con el otro quizás, pero digamos, Trump, por ejemplo, es populista, pero bueno, según lo que puedo ver, las instituciones en los Estados Unidos están funcionando y siguen funcionando. Los tribunales y bueno, el Congreso, etcétera, ya hay una oposición, otro país, otro partido, pero sin embargo Trump es un líder populista, claramente. Totalmente. Y bueno, será interesante ver si él en noviembre habrá elecciones Ujú. en los Estados Unidos o en algunas semanas. Bueno, y vamos a ver quién ganará estas elecciones. Bueno, si Trump ganará otra vez, sería una muy mala señal para el resto del mundo, porque eso significaría que el populismo en un país un país democrático, muy Sí. clásico, muy tradicional, que el populismo, el estilo del populismo y contenidos populistas, una política populista, no solamente tienen un chance, pero tienen dos chances, chance de ser reelegido. Eso Ujú. sería una señal muy mala. Pero bueno, otra vez, depende un poco del país. Bueno, trabajamos aquí y bueno, globalmente, que el populismo y el autocratismo no tengan un futuro. Entiendo. Y Lars, una última pregunta, si bueno, no nos salimos del tiempo estipulado. ¿Qué crees que debemos hacer los liberales desde nuestro lugar? ¿En qué manera podemos contribuir justamente para, bueno, en esta lucha, en esta defensa de la libertad? Bueno, por supuesto, desde el Grupo Joven trabajamos a diario por esto, pero bueno, ¿qué crees que puede hacer cada uno para contribuir con esta causa? Sí, bueno, argumentar, bueno, hacer claro las posiciones, articular las posiciones. Tengo la impresión que los liberales aquí, especialmente los jóvenes, bueno, muchos liberales son jóvenes, es muy impresionante y ustedes tienen una gran afinidad, simpatía, capacidad bueno, en trabajar con redes sociales, bueno, con Ujú. los medios nuevos, con el Internet. Y bueno, eso es el futuro. Es muy importante, bueno, hacer muchas cosas originales, creativos en el Internet, bueno, para comunicar con mucha gente y para convencer mucha gente, jóvenes, pero no solamente jóvenes, toda la sociedad, al menos una mayoría de la sociedad, de la importancia de los conceptos liberales. Bueno, comunicación es un tema y creo que hay un chance a causa de sí, su capacidad trabajar, trabajar con estos medios y herramientas. ¿Hay algún concepto en particular en el cual harías foco o priorizarías?
Bueno, digamos, el medio es una cosa, el Ujú. mensaje es otra cosa, claramente. Se tiene que identificar temas que son relevantes. Y bueno, ahora son derechos, bueno, derechos básicos en este tiempo, pero es la economía, es el mercado de trabajo, impuestos, muchas cosas, derechos humanos, claramente. Hay algunos temas que son relevantes, que son importantes, y bueno, la otra cuestión es la forma de la comunicación. Se necesita, bueno, hay que articular posiciones y de una manera muy especial en las redes, especialmente en las redes virtuales. Sin dudas. Bueno, Lars, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco mucho esta comunicación. Ahí veo que hay chicos del grupo joven que nos están saludando y te mandan un saludo a vos también. Así que bueno, en nombre de todo el equipo del grupo joven de Fundación Libertad, te agradezco por esta entrevista y espero que estés muy bien. Muchas gracias para la invitación y fue un placer para mí también y espero que nos veamos juntos en el red o bueno, en Rosario o bueno, digamos, en el mundo real. Ojalá, ojalá sea pronto. Bueno, un saludo muy grande.